manifiesto. Mapas, poder y decisión. Claves globales, datos directos para entender cada posición. Con Marcos Urtubey, mirada internacional. Marcos Urtubey, mirada internacional, como todos los martes cada 15 días, en la pantalla, en el aire de Punto Uno. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. ¿Dónde andás? ¿Cómo estás, Lisan? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, muy bien, por suerte. ¿Por dónde andás en este momento vos, que sos un avesado trabajador de la comunicación y de la política del mundo? Siempre te encontramos en diferentes lugares. Sí, no, en este momento en Buenos Aires, estuve la semana pasada en Jujuy trabajando allá. No tuve ni tiempo de pasar a saludar por Salta y bueno, por eso hemos tenido que pasar el programa para esta semana. Pero bueno, sí estuve por Jujuy los primeros días de la semana pasada. Bueno, y esto de que hayas estado en Jujuy, en nuestra hermana provincia, nos lleva también a hablar de la frontera y nos lleva a hablar de Bolivia. Porque desde hace 3 semanas estamos en un complejo estado de situación en la hermana República de Bolivia, donde hay una pregunta que tal vez sea un poco marcada. Rodrigo Paz, el actual presidente de Bolivia, ¿puede terminar mal? ¿Puede terminar saliendo del gobierno? ¿Ser casi un de la Rúa del gobierno de Bolivia? Me adelanto a la respuesta y te digo sí. Y voy a decir puede, porque ya me ha pasado que sobre todo en Tarija son muy susceptibles, entonces lo dejamos ahí en la posibilidad de que pueda llegar a ser el de la Rúa que hemos tenido nosotros. Es decir, allá se está viviendo tiempos de zozobra en La Paz puntualmente. Hace ya 19 días, porque las marchas arrancaron el 1 de mayo, el Día del Trabajador, arrancaron marchas, digamos, acá para entenderlo hay que dividirlo, desglosarlo, ¿no? Por un lado, los maestros rurales pidiendo un incremento salarial, los transportistas por el problema del combustible. Ya yo cuando estaba trabajando en Tarija había habido todo un problema con la nafta, con la gasolina que había importado el gobierno de Bolivia, que importó mala gasolina, entonces perjudicó a miles de personas, que les reventó el motor de los vehículos. Los indígenas que planteaban la derogación de la ley 1720, que es como una especie de reforma agraria, y la central obrera, que en su momento, la COP, que es muy importante allá, como sería la CGT nuestra, planteaba el incremento salarial del 20%, ahora están planteando la renuncia de Rodrigo Paz Pereira directamente. Entonces, a eso se le sumaron seguidores de Evo, que son los grupos más radicales, seguidores de Evo, la Federación de Campesinos Tupac Katari, los Ponchos Rojos, que son como un grupo de milicia súper interesante, y mineros cooperativistas. La verdad es que la situación es alarmante en La Paz. Tengo amigos que están viviendo allá y realmente están todos en estado de sitio, no salen a la calle por el problema realmente que está habiendo en las calles. Y se lo pueden ver, sintonizar cualquier programa de Bolivia en vivo y está sucediendo eso. Sí, de hecho en este momento estamos viendo en pantalla, digamos, una parte de la conferencia que dieron la COP, la parte de los mineros, alrededor de Rodrigo Paz, y también tenemos luego algunos videos sobre las movilizaciones que están sucediendo en La Paz y en esta lógica que hay entre el municipio del Alto y la parte de debajo del cerro donde está el municipio histórico de La Paz, digo, la ciudad histórica, ¿no? Totalmente, y el problema no tiende más allá, es decir, el problema de raíz de que tiene Rodrigo Paz Pereira es un problema de matriz, de no haber hecho un diagnóstico correcto en elecciones, ¿no? O sea, llegó con una plataforma electoral proponiendo el 50-50, que es una cuestión de mejorar la coparticipación hacia las provincias y los municipios, esta cuestión de centralidad de presupuesto que tiene Bolivia, hacerlo más federal, de hablar de inversión a título privado, pero bueno, en esta cuestión de inversión a título privado se olvidó de mencionar en su momento que iba a llevar adelante un plan de privatización nacional de todas las empresas públicas. Entonces digo, una especie de mini Milei
La diferencia es que el pueblo boliviano no es el pueblo diezmado argentino actual, ¿no? O sea, los tipos y los sindicatos realmente representan a los trabajadores y los intereses de los trabajadores y no a sus propios bolsillos como sucede en la Argentina. Entonces, eso es lo que está sucediendo en Bolivia, digamos. Por Marcos, eso tienen un nivel de inflación de 14 puntos anuales por el momento. Entonces, digo, la solución a esto es simplemente ganar tiempo, me da la sensación por el momento, digamos, es cómo negociar sector por sector para ganar tiempo en el gobierno y ver si por una cuestión de arte casi de magia se soluciona con el tiempo. te hago una pregunta ahí. Entre los varios condimentos que armaron este polvorín está también la investigación judicial que le están llevando adelante al expresidente Evo Morales por supuesta trata de personas y abuso. Esto, abuso de menores, ¿vos crees que esto es un disparador importante o es un disparador complementario o es un disparador minoritario en lo que está pasando en Bolivia? Digo, porque son varias las causas que No, vos trajiste a esta discusión. sí, lo cierto es que Evo Morales está en su zona, que es en el Chapare, que queda dentro del estado de Cochabamba, y lo cierto es que él no... Hay lógicamente digamos, una facción radicalizada que está en búsqueda de que no se proscriba a Evo Morales, que no se lo meta preso y demás, como acá entiendo en Argentina, haciendo el paralelismo, puede estar los grupos más radicales de la Cámpora con Cristina, pero en definitiva no veo que Evo Morales esté detrás de esta gran movilización popular, tanto en La Paz como en Cochabamba y en otros lugares del país. Che, hablando de detenidos, se me viene ahora a la mente, ¿qué de la vida de Camacho, del prefecto este de Santa Cruz, que fue uno de los fundamentales en el golpe que hubo en el año 2019 contra Evo Morales? ¿Sigue preso? Bueno, buena pregunta. Camacho era gobernador, de hecho, de Santa Claro. Cruz. Perdió las elecciones estas perdió muy mal, no llegó ni a segunda vuelta. Salió tercero en la primera vuelta contra Otto Ritter y JP Velasco. JP Velasco, recordemos, Pero había goza de sido su libertad candidato. ambulatoria ahora. Sí, 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 está en Ok. libertad. Sí, sí, sí. JB Velasco fue el vicepresidente de Tuto Quiroga, por lo cual va a llevar adelante una política más bien de derecha para Santa Cruz, que tiene punto, porque en definitiva Santa Cruz es, para los que conocen Bolivia, nada parece la Miami de Bolivia. Bueno, si quieren pasamos a otro tema Sí, que porque es... está cargadísimo. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones en Colombia pronto, una primera vuelta para el 31 de mayo, en uno de los países más importantes de Sudamérica y también de Latinoamérica, así, la quinta economía, casi 47 millones de colombianos, que van a un proceso electoral de primera y segunda vuelta, y vos me marcabas la aparición y el peso de un candidato de ultraderecha, de Defensores por la Patria, Abelardo de la Espriella. Sí, claramente vivimos en tiempo de la posmodernidad, querido Lisan, en la cual nosotros consumimos lo que los algoritmos quieren que nosotros consumamos, ¿viste? Tanto en las redes sociales, ahora sucede mucho, como, bueno, ni hablar los medios de comunicación, ¿no? Pero digo, las redes sociales principalmente, ¿por qué? Porque para hablar de Abelardo de la Espriella, que es de una especie de engendro entre Javier Milei, Donald Trump y Bukele, tenemos que hablar antes de Petro. Es decir, yo cuando vi todo el crecimiento de Abelardo, digo, che, pero ¿cómo está Petro? ¿Cómo está el gobierno de cosas? Nosotros consumimos, que lógicamente tiene algunos problemas con algunos consumos de sustancias y lo que sea, pero del gobierno, propiamente del gobierno, Petro, voy a ir a datos, ¿no? Porque dato mata relato, lo decía nuestro presidente antes de ser presidente. Sacó 3,5 millones de personas de la pobreza, 1 millón de personas de la indigencia, el empleo creció a 1,5 millones de personas, subió un 30% el salario mínimo, digamos, como datos puntuales, ¿no? Porque digo, ahora vamos a discutir las elecciones, vos me decís, che, con estos datos el tipo debería ganar caminando, pero ¿qué pasa? Algo muy inteligente de Abelardo de la Espriella, que es un candidato de derecha, él es abogado,
marca un discurso de anti-establishment, de la culpa la tiene la casta, que viene destruyendo Colombia, qué sé yo, pero digo, lo central de su discurso es la seguridad. Y esto no es un dato menor. Digamos, todos saben, los que están escuchando y tienen alguna noción de política internacional y sobre todo de Colombia, que, bueno, digamos, Pablo Escobar, digamos, tienen un temita Sí, ahí un con país la que producción de un país que estuvo atravesado por dos procesos de profunda violencia, una vinculada a las bandas del narcotráfico, que es más conocido si se quiere, y otro un proceso que atravesó Colombia durante casi 70 años, porque si mal no recuerdo, el comienzo de la guerra civil que tuvo en el 50 y después la construcción de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional, es un proceso que llevó de una guerra civil abierta de casi 60 años en el Estado colombiano. Entonces vos tenías dos vectores muy importantes de violencia en el país del Pacífico. Sí, totalmente, totalmente. Entonces tienen ese tema de violencia muy marcado y el core de la campaña de Abelardo de la Espriella es en contra de, como Bukele, mano dura extrema contra el crimen. Extrema habla de, por ejemplo, bombardear los campos de producción de cocaína esperando que haya poca muerte de civil a ese punto. O sea, no estoy exagerando ni lo estoy banalizando. Habla así y yo creo que es una de las claves de por qué llama la atención desde ese lugar, ¿no? Digo, hace discursos en el público con vidrios blindados y chaleco antibalas. Sí, Es creo que como su tenemos un videíto ahí imagen. a mano, si lo podemos, ahí lo vamos a buscar con la técnica, pero bueno, digo, esta lógica también muy vinculada a mostrarse un showman. Es un showman, a diferencia, eso está muy bien lo que decís, Lisian, porque a diferencia de Bukele, que un poco se hizo fuerte a través de los resultados, ¿no? Digamos, el tipo no ganó diciendo eso, sino que simplemente ganó y lo hizo y construyó la narrativa de que hoy conocemos de Bukele, él ya siendo presidente. Abelardo de la Espriella lleva adelante una comunicación muy centrada en el culto personal, digamos, de la virilidad del hombre. Por eso es como una mezcla de Bukele, Milei con el tema de la Ah, casta y la le gusta motosierra y destacar, a diferencia de Javier Milei, que tal vez le gustaba mucho lo que tiene que ver con las metáforas vinculadas a la analidad, a este le gusta andar valorando su virilidad, decís vos. sí, sí, sí. De hecho, bueno, hay que ver cómo termina. Venía analizando su crecimiento en las últimas semanas y venía teniendo un crecimiento alto dentro de lo que es la derecha, digamos. Allá está Iván Cepeda, que es el candidato del centro izquierda de Petro, del Pacto Histórico, del gobierno oficialista, por un lado, y del otro lado está Paloma, que es centro derecha, Abelardo de la Espriella, que compite en la misma pecera, después está Uribe también, pero son más chiquitos que por ahí no tienen chances. Se va a dirimir quién pasa a segunda vuelta entre Paloma y Abelardo de la Espriella. Abelardo, ¿qué pasa? Venía creciendo Ahí te mucho, hago una pero ¿qué pasa? Le pregunta. pasa lo que le pasan a los, Ah, ahí, le pasa lo que le pasa a los outsiders, que en algún momento se pasan de rosca, digamos, si no llegan al punto máximo en la elección y puede ser que se pinchen por algún exceso o con un exacerbo, ¿no? te hago una pregunta ahí. ¿Vos crees que el candidato oficialista Iván Cepeda, que claro, si mal no recuerdo, Colombia solo tiene un mandato Sí, presidencial? Después creo que podés volver a presentarte, yo no me acuerdo. Tenemos la primera vuelta el 31 de mayo y el 21 de junio sería si hay segunda vuelta. ¿Vos lo ves a Cepeda, el candidato del oficialismo, entrando tranquilamente a la primera vuelta y entre la candidata de centro derecha y este Abelardo de la Espriella disputando quién entra a un balotaje? totalmente, sí es importante qué es lo que pasa ahora, estas últimas semana y media, para ver si Cepeda no termina ganando en primera vuelta. En las primeras suposiciones, cuando empezaron las disputas por la elección, era que Iván ganaba en primera vuelta. Hoy, con el crecimiento tal vez de Abelardo, que vamos a ver, ¿no? Digo, si efectivamente es un crecimiento o es algo que nos marcan las encuestas, pero la sensación, al menos lo que se ve en los videos, en lo que se ve en redes sociales, en lo que se ve del fervor que tienen estos
dirigentes y estos outsiders, digamos, más bien de derecha, populares y ese tipo de cuestiones, pareciera ser que él podría eventualmente entrar en segunda vuelta. Lo que no indica, bueno, si hace sumatoria lineal derecha más derecha, le terminan ganando a Iván Cepeda, pero bueno, también, como te digo, cuando tenés un outsider que llega a segunda vuelta, es todo un gran imponderable, querido Lisan, porque se puede, hablando mal y pronto, se puede ir al carajo, se puede pasar de rosca y irse al carajo. Le pasó, mirá, como dato concreto de la realidad, le acaba de pasar a Otto Ritter. Otto Ritter era un tipo que iba a ganar la gobernación, tuvo un crecimiento titánico de Santa Cruz y se terminó pinchando desde la primera vuelta a la segunda vuelta porque, bueno, lógicamente, digamos, cuando tenés tal vez una estrategia muy marcada en algo puntual, como por ejemplo, y esto ya te hablo como consultor, ¿no? En algo como en este caso de Spriela, lo de la seguridad, pero un poco careces de todo lo demás y te termina ganando el establishment político. Otra cosa que me marcabas alrededor de estos temas, de la xenofobia, cómo se viene generando a partir del conflicto en Medio Oriente, cómo recrudece en Europa y particularmente en Inglaterra lo que tiene que ver con los movimientos antimigratorios, que siempre estaban caracterizados contra los musulmanes, pero que ahora vos ves que empiezan a haber marchas que incluso quieren dejar afuera, quieren frenar la inmigración de judíos en Inglaterra. Mira, Inglaterra es un tema súper interesante. Hubo una marcha grande en contra de la inmigración islámica, puntualmente islámica, pero sí hablan, hay sectores más radicalizados que hablan de sobre todo, poder oculto que tienen las organizaciones más bien pro-judíos o sionistas en el mundo, con influencia en las políticas públicas, etcétera. Ha habido una marcha grande en Inglaterra, puntualmente en Londres. Sí, ahí tenemos el videito para pasarlo para los que nos están viendo, para los que nos vean en YouTube. Pero seguí contando, Marquitos. Sí, y bueno, que es algo interesante y curioso, cuanto menos, ¿no? Porque en definitiva Inglaterra hace varios años, Reino Unido, que casi todos los alcaldes en este momento son de origen, digamos, son musulmanes, de hecho. Entonces, eso, lógicamente, veníamos hablando, querido Lisan, en los programas anteriores, de cómo el hecho de la inmigración y de que determinados países más temprano que tarde van a dejar de ser de origen propiamente inglés, así como se ve a la mujer que está hablando, con ese lindo tono que tienen. Linealmente van a crecer estos movimientos más radicalizados en contra de inmigración. En definitiva, la historia es cíclica y se repite, y estamos viendo en Europa lo que por ahí veíamos en Alemania del 30, ¿no? Digamos, esta cosa de en contra de inmigración. Hay que ver si existirán en los próximos años líderes que sean capaces de despertar ese fervor que hemos visto de aquel líder hace 100 años aproximadamente. Te llevo a tal vez la noticia más importante o el hecho más importante que tuvimos la semana pasada en las relaciones internacionales y en la geopolítica, que fue el viaje de Donald Trump, la plana mayor del gobierno estadounidense, y recalco algo que me parece muy importante, de los principales CEOs de las empresas tecnológicas estadounidenses a China, a juntarse con Xi Jinping y con la plana mayor del Partido Comunista Chino, que gobierna una China que es hoy por hoy la primera potencia del mundo, ¿no? En términos de PIB. 100%, sí, eso es lo más importante. No, quería empezar por lo más cercano a nosotros por una cuestión geográfica, pero sin lugar a dudas lo más importante de noticias internacionales del mundo en estas últimas 2 semanas, y casi te diría en los últimos 3 meses o lo que sea, ha sido la visita de Donald Trump con toda la plana de su gobierno y como bien dices, de los empresarios más importantes a China.
¿Por qué? Porque estaban en medio de una escalada de conflicto más allá del conflicto de Medio Oriente con Irán, Israel y ello. Había habido ya una escalada de los aranceles, por ejemplo, que Trump a principios de este año había establecido 150% de aumento de los aranceles a los productos de importación china. Lo propio hizo China sobre Estados Unidos, entonces eso no tenía nada más que crecer. Aquí es importante entender la diferencia sustancial entre China y Estados Unidos. Digamos, China tiene, vos en Estados Unidos vos podés cambiar los partidos que gobiernan entre partido republicano y demócratas, recordemos que es un bipartidismo, pero no podés cambiar las políticas públicas. Y en China, en cambio, se maneja con un propio partido que es el PCC, el Partido Comunista Chino, pero sí podés cambiar las políticas. Es decir, ¿a qué voy con este juego de palabras? China es una economía de mercado, pero no es un país capitalista. ¿Por qué? Me dirás vos. Porque en China no existe posibilidad alguna que un grupo de billonarios puedan manejar las políticas de gobierno. Es decir, la política está en primer nivel y el capital, la acumulación de riqueza y demás, hace que el país crezca a medida de que se van invirtiendo en determinadas empresas e industrias, pero no manejan el amperímetro de la política, ni tienen el poder sobre la política, ni todas las cosas que por ahí nosotros vemos, tanto de Estados Unidos como de las mayoría de las democracias de Occidente. Eso es como un dato interesante para empezar a abordar China de lo que es China, ¿no? Digo, exactamente. China es un país que tiene una organización económica capitalista en términos de que vos podés acumular riqueza, digamos, a título propio, te pones un negocio. Xiaomi, el dueño de Xiaomi, vendía telefonía. Hay un video interesante que salió ahora, que estuvo compartiendo la comida con Elon Musk, que hace 15 años, 10 años, estaba repartiendo folletos fuera de un mercado y ahora es el dueño de una de las empresas más importantes de China, ¿no? Entonces, Bueno, digo, ahí te hago una punta alrededor de esto. Fue Elon Musk, fue Tim Cook de Apple, fue el CEO, la CEO de Nvidia. Parecía que estaban muy contentos de poder volver a China. Estaban desbordantes de poder tener un principio de negociación para que no los dejen afuera de este mercado a las empresas americanas. Exactamente. Así que no, es súper interesante. China, sí, ya lo decía Cristina Fernández de Kirchner en aquel discurso de apertura de sesiones ordinarias en el 2015, que ella hablaba del 2020 que iba a ser la economía más importante del mundo. Y bueno, tal es así, ¿no? Digamos, en definitiva, China además tiene una organización social donde hay un gran peso sobre el mérito, sobre la educación, sobre la disciplina laboral. Allá todos los funcionarios del Estado, no existe esta cosa de, bueno, es amigo mío y es funcionario, es ministro de gobierno, lo que sea, ¿no? Digo, hay meritocracia, hay exámenes. Hay un nacionalismo fuerte promovido por el Estado. Eso me parece súper interesante para marcar la organización social de China. Da para hablar un programa como habíamos pensado antes de esto, pero bueno, había pasado lo de Bolivia, que me parecía que teníamos que hablar, y lo de Colombia, que se viene, pero da para hablar, hacer un programa especial y específico de China, porque me parece que nosotros tenemos como occidentales y como viviendo en Argentina muy poca información real, porque en los colegios realmente no se enseñan este tipo de cosas, de la organización del Estado chino, ¿no? De cómo piensa. Yo me fui, mira, y esto vamos a un plano más bien personal. Me fui a Japón de luna de miel y me voló la cabeza, porque claro, son sociedades milenarias, ¿viste? Entonces, sería muy interesante poder trabajar en materia de no sé si formar, pero sí al menos hablar de manera más profunda en este tipo digamos, de oportunidades, De ámbitos. sobre la cultura oriental, que es espectacular, realmente. Es espectacular. Estamos hablando con Marcos Urtubey, La Mirada Internacional. Te hago la última alrededor del viaje de Trump y yo diría del Estado norteamericano a China. Hay varias cosas en el candelero. Por un lado, las declaraciones de celebración, de que van a avanzar en acuerdos en el orden comercial, que parecería descomprimir
por lo menos en lo dicho, pero mucha atención o una vuelta importante a lo que tiene que ver con la tensión geopolítica sobre Taiwán y esta declaración que generó muchísima repercusión de Trump diciendo, bueno, Taiwán es una ficha de negociación para Estados Unidos. ¿Qué evaluación haces del viaje, digamos, de la negociación en sí? No te digo si hay un ganador y un perdedor, pero sí, ¿qué viste a partir de este viaje? Mira, yo desde lo simbólico te hablo. Yo vi a un Estados Unidos, a un Trump particularmente, totalmente doblegado ante la potencia de China. Fíjate, desde lo simbólico, Xi Jinping no fue a recibirlo al avión, lo recibieron un grupo de No, jóvenes. de hecho Entonces, estamos viendo la bajada del avión en este momento, es el canciller quien lo recibe, o en Xiaobao, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, bueno, desde lo simbólico habla mucho, viste, en política, porque salvo que tengamos un nexo con el Departamento de Estado de China o Estados Unidos, no vamos a conocer los detalles. Lo de Taiwán como ficha de negociación y que lo diga y lo hable así tan abiertamente, lo mismo sucedió con Venezuela y el petróleo. Digamos, en definitiva, a Trump no le interesa la democracia, sino más bien le interesaba el petróleo de Venezuela y eso es importante remarcarlo. Y lo que hablábamos el programa pasado respecto a Malvinas, ¿no? Que tenemos nosotros, que también era su herramienta de negociación y de presión sobre el Reino Unido para que apoye a Estados Unidos en la guerra del Medio Oriente. En definitiva, pareciera ser que esa es la política internacional de Donald Trump, de utilizar los territorios conforme a su interés propio, de negociar aranceles o, digamos, la coyuntura Lo local que necesite. del país. Exactamente. Marcos Urtubey en la mirada internacional, como cada 15 días en el aire de Punto Uno Stream, Bolivia, Colombia, Inglaterra, Estados Unidos y China. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marcos. Un placer, Lisan. Estamos en contacto. Nos vemos pronto.